Vamos a dar inicio, hermanos, al servicio de esta tarde, a la meditación de la palabra de nuestro Dios, y vamos a primeramente entonar una alabanza y después iremos en palabra de oración. Ciento 144, perdón. 144. Himno número 144. Cerca, más cerca. ...144... Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti, quiero ser tuyo, dejar el pecar. Goces y pompas vanas aquí, toda, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser alguien te veda y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Amén. Vamos a ir en palabras de oración y después cantaremos otras alabanzas y entraremos a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, Dios grande, Dios fuerte, Dios de gracia y misericordia, de amor y de bondad. Vamos ante su presencia en esta tarde, primeramente dándole las gracias por todas esas bondades que usted nos ha dado a día con día hacia cada uno de nosotros sin merecerlas. Pero es por tu gracia, por ese grande amor que usted nos tiene, Padre, es por la cual nosotros seguimos recibiendo de esas bondades. Queremos pedirle, Señor, ahora que usted sea el invitado de honor en esta tarde, que sea el invitado de honor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, Señor. Y que todo lo que se vaya a hacer, Padre, sea de acuerdo a tu palabra,
y que así mismo, Padre, podamos dar lo mejor de nosotros para usted. Queremos pedirle que reciba estas alabanzas que estaremos entonando, que lo hacemos como una ofrenda grata hacia usted, y así mismo, Padre, que también nosotros podamos salir edificados a través de ello. Y que al abrir mi boca, Padre Santo, que usted me dé palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, Señor, de las cuales se ha preparado para la meditación de tu palabra. Y que así mismo, Padre, que ese mensaje, Señor, lo podamos llevar a cabo en nuestro diario vivir, lo podamos poner en práctica, Señor. Pero principalmente que la podamos dar a conocer a aquellas personas que aún no han venido a los pies de tu Hijo Jesucristo. Asimismo, quédese con nosotros, Señor. Bendiga a nuestras familias donde quiera que estén. Supla sus necesidades, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te lo estamos pidiendo no por méritos propios, sino por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y único Salvador, a quien le damos la honra, la gloria por siempre. Mas hágase, Señor, su voluntad y no la nuestra. Amén. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. El 218, por favor. 218. Dios cuidará de ti. Y cuando estamos pasando, hermanos, por tribulaciones, cuando estamos pasando por situaciones que realmente nosotros no sabemos, cuando estamos pasando tal vez por una enfermedad, debemos siempre estar recordando quién es el que está al pendiente de nosotros. ¿Quién es el que está cuidando de nosotros siempre, hermanos? Si no es nuestro Dios. Dios cuidará de ti. Nunca desmayes en tu aflicción, Dios cuidará de ti. Bajo sus alas de protección, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, con tierno amor consolador, Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En tus afanes y en todo dolor, Dios cuidará de ti. En lucha cruel con el tentador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, con tierno amor consolador, Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Nada en la vida te faltará, Dios cuidará de ti. Siempre su gracia te bastará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, con tierno amor consolador, Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En horas negras de adversidad, Dios cuidará de ti. Pon tu confianza en su gran bondad, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, con tierno amor consolador, Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Una alabanza más, hermanos, y después ya entraremos a lo que es la meditación de la palabra de nuestro Dios. $246, hermanos. 246. Tendrás que renacer. ¿Se acuerda qué historia de la escritura, hermanos, nos hace mención sobre esta alabanza? Aquella historia, hermanos, que un hombre vino a Jesús de noche y le dice: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar
la vida eterna. ¿Verdad? En el vientre de mi madre por segunda ocasión. ¿Sí? Es la historia de Nicodemo, hermanos, allá en el libro de Juan capítulo 3. ¿Verdad? Y de esto es lo que se trata esta alabanza también. Y es para que estemos meditando nosotros al mismo tiempo, hermanos, amigos que tal vez aún no han obedecido el Evangelio, que hay que nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu, dice la Escritura, no podrá entrar en el reino de los cielos. Tendrás que renacer. 246. Un hombre de noche llegó hacia Jesús buscando la senda de vida y de luz, y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Si acaso a los cielos tú quieres entrar y allí con los santos poder descansar, si quieres la vida eterna obtener, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Si tu alma no quiere llegar a perder, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Hermanos se han ido con Cristo a morar, a quienes un día quieras encontrar, pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Qué hermosa, ¿no, hermanos? Esta última alabanza, hermanos, porque en aquel día, si estamos bien con el Señor, sabemos a dónde vamos a ir, ¿verdad? Y si sabemos a dónde vamos a ir, y si queremos ver, ¿verdad?, aquellos amados hermanos en la fe, ¿verdad?, dice que tendremos que renacer. Tenemos que renacer. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, al libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 9, hermanos. Proverbios capítulo 9. Y si traen las notas de la semana pasada, las pueden usar, hermanos. Pueden sacarlas. Nos quedamos en el versículo 13, ya habíamos terminado, hermanos, el versículo 3 de este capítulo. Y vamos a empezar, hermanos, a partir del versículo 4 en adelante. Versículo 4 hasta el versículo 6, ¿verdad? Es donde vamos a estar meditando en esta noche. Ahora, hermanos, dice, o más bien, un breve repaso a lo que se va a tratar este capítulo, es concerniente a la sabiduría y a la insensatez, hermanos. Son dos cosas, hermanos, dos cosas diferentes, ¿verdad? Son invitaciones que nos hace Salomón, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, de las cuales usted y yo podemos encontrar, ya sea la sabiduría. Recuerde que aquella sabiduría es la que viene de parte de nuestro Dios, porque también, hermanos, hay sabiduría humana, ¿verdad? Y esa es la que no queremos nosotros, porque podemos estar echando malas y nuestro Dios, hermano, nos puede dar
esa sabiduría adecuada, necesaria para salir adelante también. Pero también nos dice las Escrituras, hermanos, que si alguno está falto de esa sabiduría, pidámosla a Dios. Allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. ¿Verdad? Ahora, hermanos, estuvimos hablando, hermanos, específicamente en el versículo 2, cuando habla que mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. ¿Verdad? Recuerden, hermanos, que dijimos que cuando está hablando aquí de que mató sus víctimas, no quiere dar a entender, hermanos, que mató tal vez a su prójimo, a la persona que es su vecino, etcétera. No, cuando está hablando aquí Salomón, hermanos, que mató a sus víctimas, de verdad, y dice, y preparó el vino, está hablando, hermanos, que se estaba llevando a cabo, o se iba a llevar a cabo una celebración, hermanos. ¿Verdad? Entonces, cuando se trata de mató a sus víctimas, está hablando, hermanos, de aquellos animales, ¿verdad? Que se iban a preparar para dar en aquel banquete, en aquella celebración, como una cena, hermanos. Como una cena. A eso se está refiriendo en el versículo 2, hermanos, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando, hermanos, víctimas, entonces aquí se estaba refiriendo a los animales preparados para la cena. Pero también, hermanos, en la Biblia de las Américas lo traduce, hermanos, ha preparado su alimentación. En la Biblia las Américas, hermanos. Mezcló su vino, ¿verdad? Dijimos, hermanos, que los judíos, hermanos, los judaizantes y todos aquellas personas, hermanos, no les gustaba tomar en sí, a sí mismo el vino, hermanos. Se les hacía algo muy fuerte. Entonces lo que hacían era que ellos mezclaban con 3 partes o 3/4 de agua, hermanos. Y le echaba 1/4 de lo que era el puro vino. En sí mismo no sabía ni a vino, pero era más agua que nada, hermanos. Eso era lo que los judíos en aquel tiempo, hermanos, hacían, ¿verdad? Ahora, quedó claro hasta ahí todo, hermanos. ¿Sí? Luego ya, hermanos, vemos cómo en el versículo 3, ¿verdad? Lo estoy dando bien de volada el repaso de lo que vimos la semana pasada. Hermana. Capítulo 9, hermana. Proverbios capítulo 9. Luego en el versículo 3, hermanos, dice aquí la escritura que mandaron a las criadas a que se subiera a lo más alto de la montaña, hermanos, a lo más a lo que es el techo y todo eso, a dar gran voces. ¿Por qué razón, hermanos? Las criadas se estaban subiendo y estaban clamando. ¿Por qué razón, hermanos? Bueno, la razón por la cual las criadas se habían subido, como dice ahí en el versículo 3, envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Bueno, cuando está hablando ahí concerniente a ello, es porque ellas estaban hablándoles a la gente para que viniera. Hay dos formas, hermanos, que significa la palabra clamar. Clamar quiere decir hablar, gritar, ¿verdad? O si lo usamos más espiritualmente, entonces estamos clamando, estamos pidiendo a Dios en oración. Es un clamor. Pero la forma como la tiene aquí la escritura es que ellos o ellas más bien estaban dando voces a aquella gente para que se viniera, porque ya estaba todo listo o preparado para celebrar, para poder cenar juntos en aquella celebración, hermanos. Por eso dice ahí, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. ¿Ok? Esos son los 3 pasajes bíblicos que vimos la semana pasada. ¿Tienen dudas, preguntas o algo, hermanos? Fue breve la introducción de los primeros tres versículos, pero lleva gran mensaje, hermanos, en sí. Bueno, vamos entonces a seguir, hermanos. Versículo 4 hasta el versículo 6. Es una clase, hermanos. Pueden participar con las lecturas o comentarios.
Versículo 4, ¿qué dice, hermanos? Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. El 4 dijo, hermano. Sí, el versículo 4, hermana. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y beber del vino que yo he mezclado. Sí, hermana, por favor. Dejar las simplezas y andar por el camino de la inteligencia. Ok, entonces, ¿qué nos está enseñando ahora con estos versículos 4, 5 y 6, hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos enseña aquí mismo, hermanos? Bueno, a partir del versículo 4 al versículo 6, el mensaje que la sabiduría está aclamando, hermanos. La sabiduría clama, ¿verdad? Habla, dice a cualquiera simple, ven acá. A los faltos de cordura, ¿verdad? Acá en la Reina Valera, ¿verdad? Dice diferente, dice, a los faltos de cordura dice, ¿verdad? Entonces, venir, comer mi pan y beber mi vino que yo he mezclado, dejar la simpleza y vivir y andar por el camino de la inteligencia, hermanos. Algunas cosas, algunas figuras semejantes aparecen en otras partes de las Escrituras para expresar una invitación de parte de quién, hermanos. ¿De parte del hombre o de parte de quién? Bueno, la Biblia, hermanos, dice que es una invitación que nos está dando de parte de nuestro Dios para disfrutar las cosas espirituales, hermanos. Las cosas espirituales. Por ejemplo, hermanos, vayamos a Isaías capítulo 55. Denle nomás un poquito más adelante de sus Biblias. Y se encuentra el capítulo, Isaías capítulo 55. Versículo 1 y versículo 2. Y a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el pan, y deleitará vuestra alma con oscura. Ok, gracias, hermanas. Entonces, en estos dos versículos, hermanos, que el profeta Isaías está hablando, nos da a entender, hermanos, que nuestro Dios habla de una invitación de parte de Él a través del profeta Isaías. Una invitación, hermanos, a un banquete, hermanos. A un banquete. Por eso cuando se empieza a leer, aquí en el capítulo 55, el versículo 1 dice, a todos los sedientos, a todas aquellas personas que están padeciendo o que tienen sed, ¿sí? Pero luego también, hermanos, ahí les hace la invitación el profeta Isaías, ¿verdad? A que vinieran a las aguas, a beber de esas aguas. Pero también, hermanos, al mismo tiempo les hace la invitación, ¿para qué? Para que comieran del pan. Entonces, ¿a qué se está refiriendo en sí mismo el profeta Isaías? ¿Será una celebración, hermanos? ¿Será una gran cena? Recuerde que en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, nos habla la historia, hermanos, de una gran cena. Que un hacendado, hermanos, iba a hacer y empezó a invitar a la gente. Pero hubo varios que empezaron a excusarse. El primero dijo, te pido que me excuses porque he comprado ¿qué? Una hacienda. He comprado una hacienda y voy a verla, hermanos. Fíjense, la primera invitación. No quiso venir porque le importó más, hermanos,
ir a ver aquella hacienda que había comprado. Yo creo que si uno va a comprar algo, tiene que primeramente ir y ver lo que va a comprar para poder ver en qué condiciones, en qué términos está lo que uno va a comprar. Porque también la Biblia, hermanos, nos enseña en otra parte que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán. Entonces, ahí nos habla, hermanos, que va a ser grande tu ruina, por la cual usted, por querer comprar aquella hacienda sin haberla investigado, haberla visto, pues va a ser grande la ruina. Yo creo que la muerte no era verdad, era nomás una excusa. Puede ser, hermana, puede ser, pero la Biblia, y es Jesucristo el que nos está diciendo esta historia. Y el hacendado, hermanos, que hace la celebración aquí, ¿quién cree que es? ¿Quién cree que es que está haciendo la invitación? Cuando habla aquí de la celebración. Es nuestro Dios, hermanos. Es su Hijo Jesucristo, hermanos, el que está haciendo la invitación a que vengan a esta gran cena, a este gran banquete. Pero empezaron a excusarse. El segundo dijo, he comprado una yunta de bueyes. Te pido que me excuses también. Y vuelvo y recalco, hermanos, ¿quién va a comprar una yunta de bueyes sin haberla visto primero? ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermanos, si aquella yunta de bueyes ya venía mala y se mueren? O que aquella yunta de bueyes que ha comprado, ¿qué cree? Está bien flaca aquella yunta de bueyes. ¿Sí? Y la última persona, hermanos, que no quiso tampoco venir a esta celebración, fue aquel joven que dijo, me he casado, me acabo de casar, te pido que me excuses. Muchas veces, hermanos, nosotros nos podemos identificar con estas mismas tres personas. Porque muchas veces la invitación a la gran cena, al gran banquete que nos lo da nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, empezamos nosotros a excusarnos también para no venir a la gran celebración, a celebrar ese banquete de invitación. Todo está listo, todo está preparado, la mesa está servida. Hagamos la pregunta, hermanos. ¿Qué excusa, si lo ponemos hoy en nuestros tiempos ahora, hermanos? ¿Qué excusa vamos a darle nosotros al Señor para no aceptar la invitación a la gran cena? ¿Qué excusa daremos, hermanos? Yo ya di 3 de ellas y hay muchas más. Y no son las mismas, y son las mismas, hermanos, de aquel tiempo. Estamos hablando en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando contó esta historia, hermanos. Porque le invitaron a una fiesta y no pudo ir. Sí, les invitó a que vinieran a celebrar, hermanos, a cenar. Es la misma invitación, hermanos, que Salomón en el capítulo 9, hermanos, está diciendo. Ven a esta gran cena, celebremos juntos. ¿Sí? Entonces, el mensaje, hermano, es que la sabiduría está clamando, hermanos, a que vengas a este gran banquete. A este gran banquete, hermanos. Ahora, Jesús, hermanos, se refiere a sí mismo como el pan del cielo, hermanos. ¿Se acuerdan? Allá en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 51. Fíjense lo que dice también ahí, hermanos. El libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 6. El libro de Juan, capítulo 6 y versículo 51, hermanos. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré a la mitad es mi carne,
Fíjense, hermanos, ¿qué nos enseña, qué nos está diciendo Jesucristo? Él mismo, hermanos, se pone como un ejemplo para usted y para mí. Y el ejemplo dice que Él es el ¿qué? El pan vivo. Él es el pan vivo, hermanos. Aquel pan, hermanos, que mucha gente rechazó, que mucha gente despreció. Aquel pan vivo, hermanos, que mucha gente maltrató y golpeó y escupió. Ese pan vivo. Y esto es Jesucristo, hermanos. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, hermanos. ¿Quién fue que descendió del cielo? ¿No es Cristo Jesús, hermanos? Jesucristo mismo pudo haber dicho al Padre, Padre, yo estoy muy a gusto, estoy tranquilo aquí. Yo no quiero ir a ese mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Pero se tenía que cumplir las escrituras. Y Jesucristo vino. Y por eso dice que Él es el pan que descendió del cielo, hermanos. Es el pan que descendió del cielo. Es lo mismo, hermanos, que nos está enseñando Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, hermanos. En el principio era que el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, hermanos. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Hablando también de Jesucristo mismo, hermanos. Entonces, el pan vivo es Jesucristo. Y el pan vivo, hermanos, aquí nos está relatando claramente, hermanos, a Jesús, a Jesucristo. Fíjense también, hermanos, lo que dice Juan capítulo 6 y versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Fíjense, hablando, ¿en qué aspecto está hablando aquí, hermanos? ¿Está hablando simbólicamente o qué está hablando? ¿En qué aspecto está hablando? Porque dice, porque mi carne es verdadera comida. Cuando está hablando de esa carne, hermanos, se está refiriendo a su propio cuerpo. Y cuando nosotros, hermanos, venimos aquí y participamos aquel emblema, hermanos, de la cena del Señor, nosotros estamos, ¿qué? Comiendo de la carne de nuestro Señor Jesucristo al representar ¿el qué? El pan. Al comer el pan, hermanos, a eso se está refiriendo, porque mi carne es verdadera comida, hermanos. Y cuando comemos de esa verdadera comida, también se está refiriendo a la palabra de Dios, hermanos. A la palabra de nuestro Dios. Y mi sangre, dice, es verdadera bebida. Cuando tomamos el jugo de uva, hermanos, estamos participando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los domingos cuando venimos, yo pienso que es como una celebración cada domingo. Y invitamos a alguien y no quiere, pues sale con una excusa, ¿verdad? Uh-huh. Pero es una celebración a donde uno nos invita. Uh-huh. Y muy bonita. Uh-huh. Todos los Sí. domingos. Muchas veces nos han invitado a muchas celebraciones, hermanos. Pero después de cierto tiempo que empieza a haber también problemas, empieza a haber golpes, se empiezan a golpear unos a otros. Pero cuando nosotros participamos de esta gran comida, hermanos, es la mejor que uno puede comer. Del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es lo que hacemos cada domingo. Sí, así es. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿por qué es el banquete una fuente apropiada aquí, hermanos? Regresando al libro de los Proverbios, capítulo 9, hermanos. Regresando para atrás al libro de los Proverbios, capítulo 9. ¿Por qué es el banquete, hermanos, una figura apropiada aquí? ¿Por qué?
¿Por qué es el banquete una figura apropiada aquí? Número 1, hermanos. Y si gustan apuntarlo adelante. Número 1. Porque el banquete, hermanos, es una ocasión gozosa, hermanos. Es una ocasión gozosa. Al hombre, hermanos, le gusta comer. El hombre, hermanos, espera con ganas el banquete. Número 2, para una convivencia. Entonces, la idea de obtener sabiduría espiritual, hermanos, debe de producir las mismas emociones, hermanos. Las mismas emociones. La sabiduría debe de ser tan atractiva y apetitosa, hermanos. Pero hablando de la sabiduría que viene de nuestro Dios, hermanos. La sabiduría que viene de parte de nuestro Dios. ¿Ok? Preguntas, dudas que tengan sobre estos primeros 6 versículos, hermanos. Creo que ya se nos vino el agua. ¿Está quedando claro entonces, hermanos? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir adelante entonces, hermanos. Versículo 7 hasta el versículo 2, hermanos. En estos pasajes que vamos a estar hablando en esta tarde, en esta noche también, nos va a estar hablando, hermanos, de 2 cosas importantes. Y quiero, hermanos, que estemos meditando cada uno de nosotros y que nos estemos preguntando qué tipo de mente es la que tengo yo. ¿Ok? ¿Qué tipo de mente es la que tengo yo? La razón por la cual pregunto es porque en estos versículos, del versículo 7 al versículo 12, nos va a estar hablando, hermanos, sobre una mente cerrada o sobre una mente abierta. ¿Cómo está nuestra mente? Por medio de introducción, hermanos, antes de pasar a tratar la invitación de la insensatez, de la necedad, en otras palabras, el autor nos pinta un cuadro, hermanos, de los invitados, de los cuales estamos viendo ahorita a partir del versículo 7 hasta el versículo 12. El contraste, hermanos, no compra los invitados al banquete y los no invitados, sino que compra, hermanos, la reacción del escarnecedor y la del discípulo a la santa disciplina. A la santa disciplina, otorgada, hermanos, a través de ¿qué cree? Otorgada a través de la sabiduría que viene de nuestro Dios, hermanos. De la sabiduría que viene de nuestro Dios. Y esto, hermanos, también es un elemento de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos viendo, hermanos, en el libro de los Proverbios, de la cual, hermanos, estamos hablando alrededor o cerca de los años 950 a los años 720 antes de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ¿desde cuándo se predicó esta enseñanza? Estamos hablando estamos en el 2023. Imagínense todavía de los 2023, hermanos, regresarse, porque la cuenta va regresiva en la antigüedad, y era entre los años 920 al 720, 760, 720 años, hermanos. Estamos hablando alrededor cerquitas de unos 3,000 años atrás, cuando se escribió esto. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos lo enseña en su época, hermanos. En esos años de 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos lo está enseñando antes de ir a la crucifixión. ¿Sí?
Fíjense, vayamos al libro de Mateo capítulo 7, hermanos. El libro de Mateo, capítulo 7. Y el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y vos desparecen. Fíjense, hermanos. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? No deis lo santo a los perros. No lo des, ni echéis vuestras perlas, aquellas cosas hermosas, elegantes, hermanos, dice, no se las des tampoco o las pongas delante de ¿qué? De los cerdos, hermanos. ¿Cómo es un cerdo, hermanos? Si usted trata, hermanos, de bañar, de limpiar a un cerdo, es más lo que usted se va a tardar en tratar de lavarlo, limpiarlo y todo, a que el cerdo vuelva ¿a dónde? Al lodo, hermanos, y se vuelve a ensuciar. Entonces, aquí, hermanos, nos está diciendo claramente, no deis lo santo, aquello lo que es lo más primordial, lo más excelente, hermanos, no lo eches ni a los perros ni a los cerdos. No lo eches así. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despadecen, hermanos. ¿Sí? Aunque no parezca, hermanos, fuera del contexto, esta lección, hermanos, aparece precisamente en este lugar para dejar que el capítulo termine en su clímax, hermanos, en lo máximo que es, en lo máximo. ¿Sí? Ahora, la enseñanza, hermanos, de estos versículos nos ayuda a ver que el aceptar la invitación o de la sabiduría o de la insensatez es una decisión, hermanos. Es una decisión. You choose. Usted escoge. Usted selecciona. ¿Sí? La decisión es suya. ¿Y qué cree, hermanos? Pero no es un accidente, hermanos. No es accidente. Como muchos podrán decir, es que fue un accidente. No, es una decisión que cada uno individualmente toma o decide. ¿Sí? Entonces, regresando a Proverbios capítulo 9, versículo 7. Regresando a Proverbios capítulo 9, versículo 7. ¿Qué pasa, hermanos, cuando la crítica constructiva se da al escarnecedor o al hombre malo, hermanos? ¿Qué dice ahí el versículo 7? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se trae mancha. ¿Qué nos está enseñando aquí la Escritura? Fíjense. El que corrige al escarnecedor, ¿qué dice? Acarrea afrentas, hermanos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es afrentas, hermanos? Acarrear afrenta es como que después se estrena. Acarrea sus problemas. Como que viene a buscarle pero pero Sí. esto y ya empiezan a sacar cosas, Sí. a ver con qué pelearle, Sí. averiguar. Acarreas aquellos problemas, aquellas afrentas, hermanos. A eso se está refiriendo. ¿Sí? Y el que reprenda al impío, aquella persona, hermanos, que sabemos que es una persona impía, es una persona mala, hermanos. Una persona mala, una persona impía, ¿verdad? Dice aquí, el que reprende al impío se atrae mancha, hermanos. Se atrae mancha. ¿Sí?
En otras palabras, corrige viene de una palabra, hermanos, hebrea que quiere decir reprender, disciplinar, instruir, amonestar, hermanos. El que da el consejo, hermanos, al escarnecedor recibe afrenta. Es decir, que su consejo es adiós. Rechazado, hermanos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque le va a entrar por este oído, le va a salir por este oído y va a decir, yo no quiero escuchar tus consejos. ¿Qué hacen nuestros jóvenes hoy en día, hermanos? ¿Qué dicen nuestros jóvenes? Papá, mamá, esos consejos ya están muy anticuados, ya pasaron de moda, como dicen, ya son muy viejos. ¿Y qué cree, hermanos? ¿Cree usted que aquellos jóvenes van a querer escuchar nuestros consejos? No. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Así mismo, hermanos, nos está hablando en estos versículos, hermanos, el que da el consejo al escarnecedor, aquella persona que está haciendo lo malo, hermanos, que se le quiere ayudar, dice, él no quiere escuchar el consejo, él lo rechaza. El amigo, hermanos, que ofreció el consejo lleva un estigma. Se dice, hermanos, de él que es muy duro, que es de espíritu malicioso, hermanos, o que no es una persona amorosa, hermanos. Estamos todavía en ese versículo, hermana, en el versículo 7. A eso se está hablando ahí, hermanos. En el versículo 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío atrae mancha, hermanos. Fíjense. Esto es lo que dicen, hermanos, de esta persona. Si yo voy con la hermana Francis o con la hermana María o con otra hermana, otro hermano, ¿verdad? Y si yo sé que la hermana no está haciendo bien, que está por el mal camino, yo no voy a ir con una voz prepotente, yo no voy a darle de golpes. No, hermanos, porque de nada me va a servir, porque la persona no va a escuchar el consejo. Pero si le hablamos amorosamente, de acuerdo como nos enseña las Sagradas Escrituras, hay una posibilidad que sí nos pueda escuchar, hermanos. ¿O no? Sí, hay la posibilidad de que nos escuche, pero va a depender de uno mismo la forma en que uno va a hablarles a esa persona, hermanos. Si yo voy enojado, ¿qué cree? Me va a decir la persona, hermano, lo que acabo de decir. Tengo un espíritu malicioso, no tengo un espíritu de amor, hermanos, no tengo un espíritu para poder reprender, no tengo un espíritu para poder disciplinar. Y entonces no van a querer hacer nada sobre el consejo que yo vaya a dar. Pero fíjense lo que dice ahora el versículo 8 y versículo 9 de este mismo pasaje, de Proverbios capítulo 9. ¿Qué dice el versículo 8 y versículo 9, hermanos? No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo, aumentará su saber. Fíjense, hermanos, ¿cómo es lo que tenemos que hacer nosotros? Número 1, hermanos, dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. No lo estés uturjando, no lo estés así ya enojado y eso, hermanos. Sino debemos de ser, dice la palabra, pacientes, hermanos. Y las Sagradas Escrituras nos enseña que debemos de ser pacientes, para incluso, hermanos, para poder corregir, para que aquella persona, hermanos, aquel escarnecedor nos pueda escuchar. Porque dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrentas. Pero fíjense lo que dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, para que no te pueda poner atención, en otras palabras. Si lo vas a corregir, hermanos, ahí mismo dice, corrígelo. Pero dice cómo, hermanos. ¿Cómo debemos de corregirlo ahí? Sabiamente, hermanos. Porque ahí dice que hay que corregirlo
al sabio con sabiduría. ¿Para qué, hermanos? Para que esa persona pueda llegar a qué? Amarnos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que corregir a quién, hermanos, ¿se acuerda? Aquel apóstol prepotente, aquel apóstol que tenía un carácter fuerte, a Pedro, hermanos. Pero ¿cómo lo corregía, hermanos? ¿Lo corregía enojado? ¿Lo corregía, hermanos, molesto? ¿Lo corregía, hermanos, de otra forma, de otras maneras? No, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo siempre hizo afrenta a aquel discípulo, hermanos, que traía era escarnecedor, hermanos, que tenía afrentas, que tenía problemas, ¿sí? Pero todo lo hacía ¿cómo? Con amor, lo hacía con paciencia, hermanos. Incluso la misma palabra nos enseña porque no quería que ninguno pereciera, sino que vinieran todos al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento. Segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 9, hermanos. Ahí nos está reflejando estos versículos. El primero, hermanos, será amado por haber dado el consejo o la reprensión. Número 2, hermanos, el recibidor sabio será más sabio y aumentará su sabiduría, hermanos. El que no oye consejo, entonces, no podrá llegar a viejo, hermanos. A viejo. ¿Quedó claro hasta ahí, hermanos? Hasta el versículo 9. ¿Sí? Bueno. Vamos a dejar nuestro estudio aquí, hermanos, en esta noche. Vamos a entonar una alabanza antes de concluir y después nos estaremos concluyendo con una última oración. Los himnarios negros, hermanos, por favor. $93, por favor. Himno número 93. Más de Jesús. ¿Queremos saber más de Jesús, hermanos, o no? ¿Sí? Más de Jesús, hermanos. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más el que estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Vamos a concluir, hermanos, con una última oración. Si hay alguien que quiera pedir las oraciones por algo especial, este es el tiempo, el momento para hacerlo, hermanos. ¿Yair? Porque en México están pasando muchas cosas muy feas. Hubo una balacera en Michoacán el sábado, muy fea. Claro. Es la de donde yo vivo y esperamos que todo salga bien. Claro que sí. ¿Alguien más, hermana Francis? Le doy gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros, que nos ha traído bastante agua otra vez, parece. Y le damos gracias al Señor porque ya está aquí otra vez Yair. Yair. Gracias, hermana. Yair. Y pido por la hermana Ana porque está en mucho dolor, todos los enfermos espiritualmente y físicamente.
Claro que sí, hermano. ¿Alguien más? ¿Hermana Caro? Sí, por todas nuestras familias, por el amor y la paz que haya siempre en la familia. Amén. Claro que sí, hermano. ¿Alguien más, hermano? ¿Hermana María? Yo pido por mi bisnieta, que la tengo muy malita ahorita y ahorita me la voy a llevar para el hospital, pero todavía me vine para la iglesia a esperar a ver qué pasa. Claro que sí, hermano. Vamos a estar orando por ahí. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, por la mamá también del hermano José, José Moreno. no sabe cómo sigue, ¿no? Sí. Está más mejorcito, hermanos. Ya salió del hospital, ¿verdad? Se llama Inocencia. Se llama la mamá de nuestro hermano. Pero como quiera, seguir orando por su completa recuperación de ella. Por mi familia que ya viene en camino, hermanos, también. Creo que iban a llegar a San Antonio a dormir ahí y luego ya mañana salían para acá, a Pecos. Primeramente Dios. Y por la actividad que voy a tener este fin de semana, hermanos. Voy a estar fuera este fin de semana, pero viene nuestro hermano Fernando Mesa de Ozona, Texas, hermanos. Él va a estar con nosotros el domingo, va a traer la clase, el sermón, y por la tarde también lo va a traer. Okay, para que hagan planes, por favor, y que estén aquí. Y recordar que también quise que hicieran también el día de la comida, hermanos. El convivio, ¿verdad? También para invitar a nuestro hermano para que se quedara a comer aquí con ustedes también. Hermano, voy a hablarle como la hermana Lidia, a ver a cuáles más que no se Sí. me olvide que el domingo hay convivio. Sí, sí, por favor, hermano. ¿Alguien más, hermanos, que quiera pedir las oraciones? Por la salud de todos, hermano. Amén. De verdad, también por todas las bendiciones que pido también. Que nos ayuden, que me ayuden con este dolor que traigo. Por la salud de mamá. También por todos, hermano. Por la paz también. Claro que sí, hermano. Es mucho dolor que traigo, hermano, y es mucho tiempo. Y ojalá que pronto pueda haber un remedio. Amén. Claro que sí, hermano. También por la hermana Brenda y su familia. Ujú. Nuestra hermana Brenda y su hijo, ¿verdad? Y su familia que se fueron para Juárez. Como que ahí tenemos la dirección de ella y el número de teléfono. Hice copias, ahí las dejé en la mesa. A los que quieran una copia de la dirección o teléfono de nuestra hermana de allá, ahí están, hermanos. Si no hay más, entonces vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia para ir en palabras de oración. Tu palabra, Señor, nos enseña y nos dice que depositemos todos en tus manos, porque usted tiene cuidado de cada uno de nosotros. Es por la cual, bendito Señor, que venimos ante su presencia en esta noche para depositar cada una de esas peticiones, especialmente por aquellos lugares, Señor, que están padeciendo dificultades, problemas, guerras, pleitos. Queremos que usted obre, Señor, en aquellos lugares que están padeciendo ello, que ponga la paz, la tranquilidad que en un tiempo había, Señor, y que todo vuelva a la normalidad y tranquilidad. Usted ha escuchado las peticiones que se han hecho en esta noche. Usted las ha oído, Señor. Queremos pedirle que usted se manifieste en cada una de ellas. Por nuestra hermana Ana, por su salud, Padre, que usted sabe especialmente la situación que está pasando nuestra hermana por falta de salud, Señor. Pero nosotros confiamos y sabemos que usted es el médico por excelencia, el doctor de doctores, y que usted obrará, Señor, en su salud. Queremos pedirle por la paz, la armonía, el amor en cada uno de nuestros hogares, Señor, en nuestras familias. Queremos pedirle, Señor, por aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros en esta tarde. Usted los conoce, Padre, usted sabe la situación por la cual no pudieron asistir. Le pedimos que
que no tome en cuenta aquellas faltas, Señor, y que les abra su corazón para que puedan ellos ponerte en primer lugar en sus vidas, Señor. Y por aquellos por causa de trabajo, Señor, que usted les ayude también a que en la próxima ocasión puedan venir a adorarte como usted lo desea. Estamos a punto, Señor, de ser despedidos de este lugar, mas no de su presencia. Queremos pedirle que usted nos lleve con bienestar hasta nuestros hogares, que nos guarde, nos proteja en el hueco de tu mano, en nuestro andar, que podamos llegar con bienestar a nuestro hogar, Padre Santo, y que podamos encontrar todo de la misma forma como lo hemos dejado. Nos estamos a punto de ser despedidos de este lugar, mas no de tu presencia. Y que todo lo que se haya hecho en esta noche, Señor, haya sido de agrado ante su presencia y que haya sido como esa ofrenda que le ofrecemos a usted en este día. Bendito sea tu nombre por siempre, y es nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.